Palabra viva. Saludamos y bendecimos a cada uno de los hermanos que están con nosotros a través de los medios, Telebendición, Radio Bonao Bendición, los hermanos que están con nosotros a través de Telecable Central en el 464 de Claro. Prácticamente todo el Cibao conecta con nosotros, los que están por Facebook, por YouTube, los que esta noche nos van a ver por Yunavisión y por cualquier otra vía. Uno nunca sabe cómo este tema de las redes y los medios se enlaza, se entrelaza y Dios mismo se hace provisión para alcanzar vidas, para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así es que agradecidos del Señor en este día que podemos estar acá en vivo con el calor no solamente del verano, sino que el Señor nos da a través de estar en esta hermandad, como decía el pastor, compartiendo el pan juntos, viviendo la vida de la fe juntos. Así es que agradecidos del Señor, preparados, listos, dispuestos. Como dice el pastor Felipe, deje todo lo que le distraiga, todo lo que le desenfoque, porque a partir de ahora, única y exclusivamente, debemos enfocarnos en la palabra que el Señor nos ha preparado y dispuesto para este día. Ruego al Señor, como decía el pastor Choque, que me permita llevarla tal cual Él la dictó. Así es que por eso necesitamos que su Santo Espíritu nos guíe y nos dirija en medio de este tiempo. Vamos a la palabra del Señor en este día, en el libro de Génesis capítulo 39, del verso 1 al verso 6. Vamos a comenzar leyendo. Dice la palabra del Señor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Mas, atención a esta palabra que la vamos a ver varias veces ahí mismo en ese texto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Seguimos. Y vio su amo, otra vez, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, otra vez Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. En este texto que, como dice el pastor Edward, archisabido, archileído, que hemos compartido muchas veces, pues vemos varios eventos en los que la palabra del Señor nos dice que Jehová estaba con José. Y en el verso 2 dice: más Jehová estaba con José y fue varón próspero en la casa de su amo. Y dice el 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, otra vez. Y dice el 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre él. 3 veces ahí en esos 6 versículos que leímos, exactamente en el 2, en el 3 y en el 5, dice y reafirma y remarca otra vez que Jehová estaba con José. Y ciertamente que estaba. Y de paso, creo que así como la historia del buen samaritano y el hijo pródigo, esta historia de José es de las más comentadas, compartidas de la Biblia, aún en gente que no profesa la fe, pero que de alguna manera, aún cuando niños se iban al catecismo, donde fuera, esa historia de José venía, porque es una historia bien larga, pero bien interesante, mostrando a Dios cómo su propósito
en el pueblo de Israel y cómo Dios en medio de su propósito pues toma vasijas, instrumentos, hombres que Él decide tomar para cumplir un propósito, pero que es soberanía de Dios porque Él es quien decide a quién tomar y Él es el que decide en su soberanía cuál es el método, cuál es la forma, cuál es el estilo que va a llevar con esa persona para cumplir su propósito. Y si de algo creo que estamos todos de acuerdo hasta acá en lo que hemos visto es que el Señor estaba con José. Es lo que acabamos de ver. ¿O alguien tiene alguna duda? No. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que el Señor estaba con José? Y vemos cómo Dios le iba llevando, le iba prosperando y le iba ayudando y le iba guiando en medio del proceso. Creo que no hay duda que en medio de esa prosperidad y esa gracia, un esclavo, ¿qué valor podía tener un esclavo, sobre todo en aquellos tiempos? Ninguno. Pero Dios, no importa la posición, la estatura, el nivel que ocupemos, si Él decide poner gracia, lo decidió Él, y aún usted sea, y no lo digo en un tono despectivo, aún usted sea barrendero, aún usted venda helados de batata en fundita que son muy buenos, y si lo hace, me avisa porque le voy a comprar, me gusta mucho. De hecho, compro y dejo unos cuantos en la nevera para hacer el refill luego. Otra vez, sí. Pero lo que quiero significar con esto no es si usted vende helados o paletas o barre. No, es que no importa la posición ni el rango. Si Dios decidió depositar en usted gracia y usarlo como una vasija de Él para cumplir su propósito, lo va a hacer. No importa cuál sea. Y de paso, hay personas que quizás quieren llegar a un mandatario, a un alto ejecutivo, y llegan a través de ese asistente, de ese que le lleva el café, de ese, porque es una persona de entera confianza y de una persona que está ahí en el día a día, que sabe qué día está enojado, qué día está alegre, qué día es fácil de llegarle. Entonces, no importa lo que hagamos, si Dios determinó poner gracia en usted y a través de usted cumplir un propósito y mostrar que Él está con usted, pues Él lo va a hacer. Y es importante que estemos claros en eso, para que no veamos que el que es ingeniero y tiene 3 maestrías, está allá en un nivel, y yo, no importa. Como dicen los muchachos por ahí, Dios no coge esa, porque Dios trabaja, usted sabe con qué, ¿verdad? Aquí, yo creo que la profesión de Dios es cardiólogo, entonces. Trabaja con si le preguntan, profesión de Dios, cardiólogo. Trabaja con el corazón. Entonces, en ese corazón Dios, pues entonces se va a agradar. Y estando de acuerdo nosotros en que Dios estaba con José en este escenario de su vida, vamos a seguir con el mismo José y vámonos entonces a Génesis 37, 18. Y vamos a ver ahí unos cuantos versículos, del 18 al 28 exactamente. Dice, cuando ellos, hablando de los hermanos de José, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué? Para matarle. ¿Y quiénes eran ellos? Sus hermanos. ¿Y qué daño le había hecho José? Ninguno. Pero así suceden las cosas. Verso 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad,
y sus camellos traía aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esta es la parte anterior a la que leímos hace un momento. Vemos José en Egipto, gracia sobre gracia de Dios, aún en medio de ser un esclavo, prosperidad de Dios. Y como decíamos, la mano del Señor estaba con él, y de esa parte no hay ninguna duda. Entonces, yo pregunto, en esta parte donde está el complot, el acuerdo entre los hermanos para matarlo, lo tiran en la cisterna. En las cisternas eran esos hoyos que se hacían en aquel tiempo en el desierto para poder sacar agua, y de ahí el pozo de Jacob y aquellos famosos pozos de Isaac, allá creo que en Gerar y en otras zonas por ahí, donde él abría sus pozos, iban y se los secaban, y volvían y lo abrían y lo secaban, se los tapaban. Entonces, lo tiran en la cisterna, el plan de matarlo y todo este proceso contra un pobre hombre inocente total. De paso, y creo que José, y también ocurre con Daniel, la Biblia no les registra pecado. O sea, no hay un registro de falta. Claro, pecaron, fallaron, hombres como los demás. Pero para que ustedes vean el nivel de integridad y de fidelidad de estos hombres. Entonces, ¿cuál fue la falta de José? Y la pregunta que el Señor me hacía, y la hago a ustedes, es: si el Señor estaba con José en medio de la prosperidad y puesto en gracia en Egipto, ¿también estaba con José en medio de esta persecución de sus hermanos? Estaba. Perfecto. Porque regularmente cuando nosotros recibimos una buena noticia, lo que llamamos algo que nos llega, que estábamos esperando, glorificamos el nombre del Señor, bendecimos su nombre y decimos: Dios está obrando. Recibí la casa, recibí el apartamento, recibí el nombramiento, y vemos que traemos llaves, y es bueno reconocer a Dios. Pero cuando recibimos lo que llamamos una mala noticia, ¿realmente nosotros glorificamos el nombre del Señor? Cuando nos llaman ante una situación delicada de cualquier índole, ciertamente nosotros glorificamos el nombre del Señor. Ciertamente hay en nosotros ese nivel de madurez, de discernimiento, de entendimiento, para poder decir: como Dios estuvo aquí conmigo en esta prosperidad, en esta bendición, en esta entrega, en este logro, en esta conquista, también está aquí en medio de esta enfermedad. También está Dios aquí en medio de esta crisis. También está Dios aquí en medio de esta situación. Ciertamente que es donde el Señor nos quiere llevar en este día, a que podamos entender, discernir y profundizar un poco en Él, sobre la base de que, como Él es el que prometió estar con nosotros, lo está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Si hay algo de lo que no puede haber ni un ápice de duda en nosotros, es del amor de Dios, porque de tal manera nos amó que se entregó por completo a nosotros, completo. De paso, Jesús dijo: no es que ustedes me quitan la vida, es que yo la doy, yo la dispongo, yo soy el que me ofrezco. Claro, en el momento señalado por el Padre, porque en varias ocasiones trataron de atraparle para matarle, y Él se fue a otro lugar y transitó hacia otras ciudades, porque Él sabía que el propósito de Dios todavía no se había cumplido. Y como Jesús vino a cumplir un propósito bien claro, bien definido, bien preciso de parte del Padre, entonces Él, que como dice su palabra, mi Padre y yo somos uno, dice: oye, todavía esto no se ha completado, yo soy inmortal. Pero que entendamos, que estemos conscientes
que sea un haber en nuestras vidas profundo, el sentir, el pensar, de que independientemente de la circunstancia, de la situación, de la realidad, de lo que sea, Dios está con nosotros, así como estuvo con José en este proceso de prosperidad, de gracia, pues también estuvo con José metido en la cisterna. Yo me imagino lo que pensaba ese muchacho de unos 17 años, un niño, que sus propios hermanos lo meten en una cisterna, lo dejan ahí no se sabe cuántas horas, y entonces de ahí lo sacan y lo montan en una carreta ahí pegado de un camello, quizás de espaldas a la ruta hacia donde iban, con el sol abrasador, con el polvazo del desierto, con sed. Pero Señor, ¿y qué es lo que yo he hecho? Porque lo primero que pensamos es, ¿qué es lo que yo he hecho? Y no necesariamente qué es lo que yo he hecho. ¿O qué pasó con el ciego aquel? Señor, ¿pecaron o pecaron sus padres? ¿Y qué le respondió Jesús? Ni una ni la otra. Y entonces, así mismo le dijo, ninguna de las anteriores. Porque dijo, esto es para que el Hijo del Hombre, que era Jesús mismo, sea glorificado. La muerte de Lázaro, ¿para qué el Señor la permitió? Para que el nombre del Señor fuera glorificado. Entonces, yo pregunto, cual sea la situación suya y mía también, que esté ocurriendo, que esté pasando, ¿para qué es? No, por lo menos 3 o 4 entendieron que es para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Oiga, no importa cuál sea la situación. Y no hay nada sobre lo cual Dios no tenga control. Y no hay realidad sobre la cual Dios no pueda decir, hasta hoy ya terminó. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, y es hasta humano y es hasta aceptable humanamente hablando, que nos desesperamos. Y esperamos, oramos, intercedemos, clamamos, estamos ahí reconociendo al Señor en medio del proceso. Sin embargo, pudiera que nos ocurra como a Saúl. Saúl no era el que debía estar fungiendo como sacerdote, no lo era, era Samuel. Y le dijo, espérame hasta que yo llegue. Y se desesperó y aparentemente ahí mismo venía Samuel. ¿Y qué le dijo Samuel cuando llegó? Hoy hubiese Jehová establecido tu reino en Israel para siempre. Si tú hubieses esperado un poquito más, oye, yo venía ahí mismo. Si yo hubiese tenido tu número, te llamo para decirte, espérame que voy llegando, no comienzas a hacer sacrificio y locuras. No te dejes desesperar por el pueblo. El pueblo siempre va a obrar en función de su necesidad y no necesariamente el pueblo, y hablo de manera general, porque el pueblo somos nosotros, esté tan enfocado en Dios como para dejarse llevar por el obrar de Dios. Y muchas veces es el pueblo el que hace desesperar al líder. El líder obra mal y entonces viene la repercusión sobre el pueblo. Así que la motivación de lo que pueda venir al pueblo viene del mismo pueblo, porque quizás no siempre el líder puede manejar la situación y como consecuencia es afectado el pueblo. Entonces, independientemente que estemos ahí ya esperando al doblar de la esquina, y no puedo dejar de acordarme del pastor Carlos, una situación que estuvimos manejando. Y oiga, humanamente no es fácil. ¿Se acuerda, pastor, ese sábado, ¿verdad? En matutino. Ok, ya, se acabó este asunto, vámonos por aquí. Digo, no. Y le dije, no lo dañe. Y el hombre respira. ¿Y ahora qué hago? Como una salsa por ahí muy famosa que dice, entre la conciencia y la razón. ¿Y qué hago ahora? Le dije, no lo dañe. Vamos bien. Con todo el sufrimiento que estábamos cargando el asunto juntos. Ahí aguantando el golpe. Ya no aguanto. Tranquilo. Y así mismo ocurrió, pastor. Ahí mismo, al doblar de la esquina, un par de días más, un par de semanas más. Y mire qué gozo tenemos ahora, ¿eh? Estamos disfrutando el día con día.
¿Por qué? Porque se pudo esperar, porque se pudo entender que Dios estaba obrando y que no estamos nosotros puestos por Dios para ir a hacer lo que le toca a Él. Ninguno de nosotros, salvo a que Dios te delegue. Mi hijo, ven, represéntame aquí. Yo quiero que tú vayas acá, hagas esto. Okay, lo determina Él. Pero no podemos ni debemos nosotros hacerlo en lugar de Dios, romper el orden y dañar el asunto, porque pudiera ser que estuviésemos ahí al doblar de la esquina. Pero lo importante de esto es que entendamos que independientemente de la situación, la mano de Dios está obrando con nosotros el día de sol y el día de lluvia, el día que está claro, el día que está nublado. Ahora no sabemos si es nublado o es el polvo del Sahara. Está nublado hoy, va a llover. No, mira, qué lío ahora. Pero lo importante es que independientemente de cuál sea la realidad y la situación, Dios está obrando. No importa, no importa. Si nosotros podemos entender y abrazar esa verdad, pudiéramos estar a un paso. ¿Usted se acuerda, pastor, ese mensaje, verdad? Así. ¿Cómo fue el mensaje del pastor Carlos? A un paso de la bendición. ¡Ey! Es que hay gente con memoria. A un paso pudiéramos estar. ¿Y qué hacemos? Lo dañamos. Si no podemos entender primero y luego pues actuar en función de lo que hemos entendido, de que como dice la canción por ahí, Dios está obrando. Dios está obrando, no importa la situación, la circunstancia. Usted me dirá, ay, pero no es fácil. Yo digo, estoy de acuerdo con usted, no es fácil. No en ninguna parte dice que sea fácil. Lo que sí sabemos es que Él está en medio del proceso. Y las circunstancias van a estar, los procesos van a ocurrir. Y vemos cómo cuando concluye y terminamos fortalecidos, levantados, celebramos. En medio del proceso es fácil. No, no lo es. Pero que el Señor es el que prometió que va a estar con nosotros para ayudarnos, porque nosotros mismos, ¿cuáles fuerzas hay para lograrlo? Vamos al libro de Job, capítulo 1, versos 21 y 22. Este hombre es uno de los estandartes en la Biblia, en la historia de la humanidad, de lo que es pasar situaciones extremas, de tenerlo todo a no tener nada, y en medio de ese nada bajar a un nivel todavía menor. No sabemos a menos cuánto, matemáticamente hablando, llegó Job, porque perdió sus hijos, sus propiedades, y después entonces lo agarraron a él. Dice la palabra del Señor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué dijo Job? Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el verso 22, y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros vemos las enfermedades, las crisis, las necesidades, las situaciones que pasan, y las vemos, realmente nosotros las vemos como la materia prima para Dios glorificarse en nosotros. O sea, realmente estamos en el nivel de madurez, de entendimiento, para decir, wow, este proceso que no es fácil, que es incómodo, es meramente el taller, el laboratorio que Dios está usando conmigo para glorificar su nombre. Señor, y día con día, momento con momento, situación con situación, necesidad con necesidad, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás aquí conmigo, acompañándome fielmente como tú has prometido. Todavía nos falta, porque regularmente y a muchos quizás nos ocurre que en medio de esos procesos lo que vemos es un punto de queja, de crítica, de encontrar con quién desahogarnos, pero no es más que crítica, porque Dios conoce cuál es la actitud que hay en nuestro corazón. Y creo que el domingo pasado mencionaba el pastor un gran predicador norteamericano llamado George Muller, y una frase de ese señor dice que el 95% de las dificultades se sobrepasan cuando nuestros corazones están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Oiga,
el 95% de los problemas, de las situaciones, de las complejidades que tenemos en el día a día, se sobrepasan con que nosotros podamos entender que Dios está obrando en medio del proceso. Solamente con eso, dice este hombre de respeto en la historia de la vida de la fe, con que nosotros entendamos y entreguemos a Dios el proceso, ya el 95%, él no dice que se resuelve, porque probablemente la deuda siga, probablemente la enfermedad siga, probablemente la crisis siga, pero la actitud, el enfoque con el cual lo manejemos a partir de ese entendimiento, de esa revelación de que Dios está obrando y que tiene el control del proceso, cambia. Y usted está como dos personas que tienen hambre. Hay uno que tiene hambre y no tiene ninguna esperanza de que llegue la comida, y hay otro que tiene hambre y tiene esperanza de que va a llegar la comida. La misma hambre, pero el comportamiento de los dos es diferente, porque hay uno que tiene una esperanza, hay uno que tiene una promesa, hay uno que tiene una expectativa, y es como cuando usted está esperando algo, desde que usted ve un movimiento, me llama, cuando usted está esperando que le depositen, revisa, todavía, ahí cuando usted ve ese correíto que dice arriba, depositaron, mire, usted ni revisa la cantidad, ni valida, ni entra a la cuenta, usted dice, depositaron, y comienza de una vez a celebrar y a compartir, y capturas de pantalla, depositaron, gloria a Dios que depositaron, porque usted tenía una expectativa, había una esperanza, le habían prometido algo. Pero el que no tiene ninguna esperanza, ninguna expectativa, es difícil. Entonces nosotros tenemos la más grande promesa, la más grande expectativa, y es nuestra fe obrando en medio del proceso. Porque recuerden que estamos hablando de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Y lo cantamos, no lo cantamos, Dios en todo tiempo. Pero ¿y para qué lo cantamos? No lo creemos. Y si lo creemos, no somos fieles a lo que hemos creído, no permanecemos creyendo. Y recuerdo que esta palabra me la dio el Señor. Yo estuve acá el miércoles 26 de junio y estaban los hermanos de la alabanza cantando esa alabanza, Dios en todo tiempo. Y como el Señor me hace escribir de una vez, escribí esa palabra, Dios en todo tiempo. Eso es este mensaje. Claro, escribí y de lo demás Dios se encargó. Pero tenemos que entender, y para eso es este tiempo de hoy aquí, que podamos salir de aquí entendidos de que Dios está con nosotros en todo tiempo. Oiga, en todo. Yo no sé cuál es su situación. Quizás si yo le digo la mía, usted se cae para atrás. Puede ser. Si el pastor Rafi nos cuenta algunas de las de él, fuerte. Pero Dios en todo tiempo. ¿O no estaba con José, con gracia, y allá los hermanos planeando matarle, meterlo en la cisterna, venderlo y después ir a hablarle una mentira al papá? Pero ustedes saben que nadie puede pasar con chivos. Todo lo que usted hace va creando una factura, positiva o negativa. Y llegó ese momento de que José le pasara esa factura a sus hermanos. Y así lo mismo que hacemos nosotros en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El pastor Eduardo lo comentaba, cómo hay una conexión, de hecho, para aprender en nuestros cerebros con el tema de la música. Todos nos aprendimos, en Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo, ¿verdad? Y yo danzo, muy lindo cantarlo, pero hasta dónde, nosotros cantamos hacia afuera, pero hacia dónde eso se va hacia adentro en nosotros, eso que cantamos, o sea, eso que sale de nuestros labios, lo cantamos ahorita, ¿verdad? ¿Qué tanto hay dentro y qué tanto de eso se queda dentro? Y cantamos, tu palabra dice, es como recordándole al Señor, oye, fuiste tú que dijiste que no habrá justo desamparado, y yo no soy justo, Señor, pero Jesús lo es, y por cuanto yo he creído en Él, yo también soy justo. Yo cogí esa bola y me
me enganché ahí. Jesús me rescató. Y yo soy igual que Él delante de ti porque tú me ves a través de Él. Y entonces venimos y le decimos, Señor, me aprendo 3 versículos. Digo, tu palabra dice, tu palabra dice y tu palabra dice. ¿O no fue esta la discusión de Jesús y Satanás allá en el desierto? Escrito está. Y Jesús le dijo, bueno, pues escrito está, toma, coge esta. Pues escrito está, y mira, escrito está también. Y él no aguantó ese fuerte. Se fue. Con la palabra, es bueno hablar con Dios, porque estamos hablando en su mismo idioma. Porque fue él que dijo. ¿Y qué le dijo Moisés? Señor, ¿y qué van a decir de ti? Que tú prometiste a este pueblo que lo ibas a sacar y ahora tú me estás diciendo a mí que tú lo vas a consumir aquí a todo. Señor, pero ven acá. Y efectivamente ocurrió, porque Dios había dicho que iba a ocurrir, que los iba a consumir. Claro, por sus acciones, por su comportamiento. De hecho, hasta hicieron que el pobre Moisés nada más viera la tierra de lejos y no había binoculares para poder él ver así en 3D qué había del otro lado. Y Dios se quilló y le dijo, no me hables más de ese asunto. Y si volví y le hablaba, mire, sí, no, ya Dios estaba enojado. Dios se enoja también. Sí, airado, pero no pequéis. Ya, nos podemos enojar también, nos podemos quillar también, pero no llegar hasta ahí. Entonces, que entendamos que cual sea la circunstancia, Dios está obrando. Pero mis amados, si le pusiéramos corazón y no labios a las canciones y decimos que Dios en todo tiempo, cantamos danzando en cada temporada, que es Santiago 1 verso 2, y eso es muy lindo, estamos cantando la palabra, pero ¿qué hay dentro de nosotros de esa palabra? Porque muchas veces, y lamentablemente, nuestro canto es más de un batimiento de las emociones. Fíjense que las canciones movidas, con ritmo, con muchos instrumentos, muchas notas, como que usted ve a la iglesia que se va para el cielo, con algunas menos movidas, pero quizás espiritualmente más profundas, como que no conectamos tan rápido, porque es que nuestras emociones son batidas, elevadas, y nos movemos más que espiritualmente, nos movemos, vamos a decir que emocionalmente. Y es verdad que somos seres emocionales, pero también somos seres espirituales. Entonces, si nosotros le pusiésemos más corazón, más entendimiento a lo que nosotros cantamos, sobre todo esas canciones compuestas muy bíblicamente centradas en la Biblia. Oye, ahí está el canto, ahí está la adoración, ahí está la alabanza, ahí está la palabra, ahí está la fe. Ahí hay un todo incluido cuando nosotros podemos tomar una de esas alabanzas y expresarlas al Señor. Ahora el tema está en que es hacia afuera que lo estamos haciendo. Y deberíamos cantar hacia adentro, hacia nosotros. Señor, ayúdame a yo creer esto, ayúdame a aferrarme a esto, ayúdame a abrazar esto, porque, oye, Señor, pero, repito, nos falta mucho y como dice un hermano por aquí, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, todos necesitamos ayuda, porque a veces se nos olvida. O sea, nuestro accionar dice que se nos ha olvidado la promesa que tenemos de la palabra. Y dice el Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y qué dice la última parte? Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, si la promesa del Señor es estar con nosotros aún más allá, donde hay tantas cosas que desconocemos, ¿no estará Él hoy? ¿No estará con nosotros ahora? ¿No estará con nosotros en medio de las situaciones? Ayer en la mañana orábamos y de paso la hermana Anselma fue quien tomó esa oración. Hay una situación en Bonao complicada. Hace tiempo que no veíamos gomas encendidas en diferentes lugares y muchas causas por las cuales se están motivando estas cosas. Y cosas que desencadenan otras cosas y cosas que se salen de control. En esta semana, el lunes exactamente,
Estaba reunido con uno de los pastores, una reunión prácticamente de emergencia, y ahí nos decían de que una empresa de acá había o va a terminar 300 empleados. Y esos son miles de vidas impactadas de manera directa e indirecta. Esta situación de Falcón no está ajena a la ciudad y muchas otras más. Pero yo pregunto, ¿no está Dios ahora en Bonao? ¿No es Él el que dijo que esta es su ciudad? ¿No es Él el que tiene el control de nuestras vidas? ¿No es Él el que prometió suplirnos independientemente de las circunstancias? Si nosotros que tenemos la palabra, que tenemos la fe, no lo mostramos, ¿qué aliento le podemos dar a los otros? Independientemente de cómo nos esté afectando o nos pueda afectar la situación. Hablaba el otro día con un empresario de Bonao muy cercano que está haciendo una inversión de cientos de millones de pesos en un proyecto del área de la salud y es contando con que van a ir personas, pero las personas van si tienen dinero, las personas van si tienen un seguro médico, las personas van si tienen la vía para ir porque no es gratis. Él está haciendo una inversión cuantiosa para en un tiempo largo, quizá en décadas, poder tener el retorno de su inversión. Centros de salud, cada vez que hay gripe, usted se fija cómo se pone, que las emergencias no dan, o sea, hay una necesidad real. Sin embargo, hablando de la realidad Bonao, el hombre se paró, se secó el sudor, miró hacia atrás, ya está metido en la situación, hay un par de millones de pesos cómodo invertido, hay que seguir, no puede hacer el proyecto por mitad. Y entonces, ¿cuál es la esperanza que podemos llevar al que quiere echar hacia adelante, el que quiere crear espacios donde hayan empleos, el que quiere hacer cosas de estas en las que las ciudades avanzan? Hay una realidad y nosotros somos los que estamos puestos y dispuestos por Dios para que, agarrándonos de esta palabra, de que Dios está en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda realidad, podamos llevar la palabra de aliento, porque muchos no aguantan la presión. Un préstamo y el otro préstamo y el proyecto no termina y hay que ponerlo a operar, porque si no lo ponemos a operar es peor. Todo lo que se invirtió se queda ahí. Y entonces, ¿cómo llevamos la palabra de aliento? ¿Cómo le decimos? Mira, Dios es el que dijo que Bonao es su ciudad. ¿Por dónde vendrá la salida? No, yo no la sé, yo no la tengo, pero va a llegar. Dios la va a traer y Dios va a respaldar su palabra. Y Bonao seguirá siendo ciudad de Dios y será próspera y veremos la mano de Dios obrar en esta ciudad como ninguno de nosotros pueda llegar a pensar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, ¿quién soy yo? Porque Dios lo ha dicho. Bonao es ciudad de Dios, mis amados. De eso no puede haber ningún tipo de duda. Y si es ciudad de Dios, que lo es, y no lo hago como pregunta sino como afirmación, Dios está en control. Vámonos allá otra vez. No estaba en control con José. Vamos a matarlo. No, vamos a tirarlo a la cisterna. No, vamos a venderlo. No, Dios estaba ahí con José, porque fue la forma que Él determinó agotar su proceso de glorificar su nombre en José. Y estuvo allá como esclavo y aquella mujer y la oferta. Pero Dios estaba con José. Eso fue lo que leímos. Hebreos 13:8. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Fíjese cómo aquí se conjugan los tres tiempos: pasado, ayer, hoy, futuro, por los siglos de los siglos. Es decir, que la palabra del Señor, las promesas del Señor, lo que Él ha dicho, hay una parte que ya se ha cumplido, hay otra que se está cumpliendo y hay otra que se va a cumplir, porque Dios lo dijo, porque Dios lo determinó. Y el Señor estuvo con José en ese proceso con sus hermanos, cuando lo querían matar, cuando lo vendieron, cuando fue tentado por aquella mujer. ¿Y qué hizo José? Resistió. Y dice la palabra que nosotros tenemos que resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero también estuvo con José allí en la cárcel. Hey, mi hermano, mi pana, cuando usted salga, yo te sabe, acuérdese de mí. Acuérdese de mí. No se acordó nada.
Pero había un tiempo señalado en el que Dios sí se iba a acordar y se acordó. Ah, hay uno allá que interpretaba los sueños. Tráiganlo. Y yo me imagino lo rápido que rasuraron y bañaron y le pusieron ropa a José. Iba ante el rey. Yo no podía ir para allá hediondo a preso. Porque ese tiempo se había activado, Pastor Eduardo, Pastor Carlos, el trigger, el automático que dice, esto hay que hacerlo ahora. Ya se disparó y entonces pues estuvo Dios con José en todo el trayecto, pero también estuvo con él cuando fue puesto como segundo en mando en la nación más fuerte de la tierra en aquel tiempo, en Egipto. Toma este anillo, y le dijo a todos los demás, después de mí solamente este hombre, nadie más. ¿Y quién se atreve a decir otra cosa? ¿Estaba Dios con José ahí? Sí, claro que sí. Pero Dios venía con José desde allá, desde aquel tiempo, cuando su mamá no podía tener hijos, y todo este peregrinaje de Jacob. Desde allá ya Dios venía con José. Es decir, que no es que Dios está con nosotros. Ay, Señor, gracias que iba caminando a pie para La Vega y me dieron una bola. No, Dios está con usted desde allá, desde antes que su papá y su mamá se conocieran. Dios está allá desde que fue gestado en el vientre, en el nacimiento, en la enfermedad. El otro día, hace unos meses, venía de La Vega con mi esposa y estaba lloviendo y veo delante de nosotros un vehículo que se vuelca de una manera terrible. Y digo, wow, Señor, gracias por guardarnos, porque pudimos haber sido nosotros. Venimos por la autopista transitando igual que los demás. Pues Dios está con nosotros. Si el Señor quisiera en algún momento pasarnos como un videíto. Mira, tú ves aquí cuando tú venías de Jarabacoa, mira. Y tú ves cuando tú ibas para Constanza, mira, cuando tú ibas para Ocoa. Y tú ves aquí, mira, y allí, y acá, mira. Mira cómo estaba el algoritmo para que llegara donde ti esto. Y mira cómo yo hice esto. Y mira cómo yo hice aquello. Y mira cómo yo hice lo otro. Ese es el día a día de nuestras vidas. Usted y yo no estamos exentos a los actos de violencia que ocurren. No estamos exentos en el contexto en el que estamos, lo quiero decir. Porque por Dios sí estamos exentos y estamos guardados. Pero nosotros podemos salir a las calles y tener un accidente como los demás. Trágico o hasta fatal, Dios nos guarde. Y nuestros hijos son objeto de las cosas que les ocurren a los demás. Y fíjese que Dios lo que hace es que nos pone a orar por los demás, nos salvaguarda conforme a su voluntad. No nos acordamos del accidente de la sierva Walquiria. Hagamos un chin de memoria, ¿Estuvo Dios o no estuvo Dios ahí? Porque no había forma. Y muchísimas otras cosas que Dios permite, porque Él es a través de eso que quiere glorificar su nombre, porque Él dijo que está con nosotros. ¿Cuándo? Antes, ahora y después. Pero también estuvo el Señor con Pedro. Cuando se hundía en el mar, estaba ahí, no fue el que lo rescató. Pero aún cuando Pedro lo negó, estuvo con él. Pero cuando Pedro predicó aquel mensaje que se salvaron 3,000, también estaba con él. Y entonces coge este chin ahora. ¿Sabe cómo murió Pedro? Al revés, con la cabeza para abajo, aserrado. ¿Sabe lo que es una sierra? Piensa en una sierra eléctrica o mecánica. Así lo bandearon. Yo no soy digno de morir en la postura, en la posición que murió mi Señor. Como quiera voy a morir. Póngame con la cabeza para abajo. Pues yo no puedo ni siquiera en la muerte pretender igualar ni siquiera la posición física en la que murió mi Señor. Y les pregunto, ¿no estaba el Señor con Pedro ahí en medio de la muerte? Claro que sí, y estuvo con Daniel cuando vinieron como esclavos a Babilonia. Y estuvo con Daniel cuando aún aquellos sátrapas planificaron una calumnia. Y estuvo con Daniel en el foso de los leones. Y estuvo con Daniel cuando el rey le dijo, Daniel, ha podido tu Dios librarte. Mi Dios, del cual yo soy y al cual yo sirvo, me ha librado de la boca de los leones. Es decir, que nuestro Dios nos libra, nos guarda, nos cubre, nos dirige.
Sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el kit del asunto? ¿Cuál es el puntito que nos falta a nosotros? Creer y abrazarnos a la fe y permanecer creyendo, confiados en que lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Ya Dios lo dijo. O sea, es un default, es un automático. Eso va a ocurrir. Ahora, ¿qué sucede en el interín, en el tiempo, en el trayecto? ¿Cuál es la situación? Que las formas, los métodos, los estilos, los tiempos le pertenecen a Dios. Eso Él lo determina y qué bueno que Él no lo consulta con nosotros. Porque si el Señor te dice, mira, te van a dar una galleta de este lado, ya yo lo determiné. Ok, Señor, pues mira, mándame a anestesiar el cuerpo entero. No ese lado, no, el cuerpo entero, para que se cumpla lo que tú dijiste, que me van a dar mi galleta, pero que yo no sienta nada. Y Dios dice, no, es que en eso que tú vas a sentir hay un propósito. Porque imagínese que usted le esté hablando a un muerto. ¿Qué reacción de parte de él usted va a tener? Imagínese que nos den la galleta pero anestesiado. Es que Dios quiere saber cómo está la carne, cuál es la reacción, cuál es el comportamiento nuestro cuando nos quitan el turno en la fila. Usted llega al sitio y se está ubicando para parquearse y ya va de reversa. Y cuando usted mira, ya hay uno puesto detrás de usted. Como decimos, oh, pero ese sí es tigre. Es buscando una provocación. Es buscando un escenario para ver cómo usted actúa. Y así en cada situación. Entonces, la forma, el estilo, le toca a Dios. Cómo lo va a bregar. Y cada uno es único. No existe en el mundo nadie igual que usted ni igual que yo. Hay parecidos. Físicamente, personas prácticamente iguales. Y de ahí los mellizos y los gemelos. Y personas que físicamente tienen prácticamente tus mismos rasgos físicos. Pero en el comportamiento, en el corazón, totalmente diferentes. Tenemos cosas afines, cosas que se parecen mucho. Mira, te pareces a fulano en esto, pero es en ese elemento, es en esa parte. Pero en el fondo, en nuestra realidad, en nuestro corazón, somos totalmente diferentes. Entonces, Dios no nos va a saltar los procesos, a nadie, a ninguno. Y conforme al propósito, será la demanda. Hay quienes todavía tienen dificultad para levantarse en las madrugadas a orar. La lucha de Dios es con eso. Y se levantan un día y después no se levantan. Y se levantan y se duermen. Y otros nunca lo han hecho. Quizás ese sea tu tema con Dios. Otros, Señor, ayúdame a conseguir el trabajo, te voy a honrar. Y dice, Señor, ok, fírmame aquí, sí, te voy a honrar. Hasta un aumento le hicieron, pero cuando llega la hora, el momento de que de esa bendición que Dios te dio, ser parte de su obra, Señor, tengo que pagar la luz, y tú sabes que ahora mismo está haciendo calor y uno prende mucho el aire y la energía llegó cara, no, comienza usted a ser infiel, pero Dios sigue teniendo misericordia. Y cada uno tiene una realidad, un escenario, pero lo importante es que cual sea el proceso en el que estemos, sepamos y entendamos que Dios está obrando en medio nuestro su perfecta voluntad, pero nos cuesta a nosotros todavía entender, reconocer, abrazar la verdad de su palabra, de que como Él lo ha prometido, Él lo hará. ¿Lo creemos? Sí, lo creemos. Pero ¿qué sucede? Que no permanecemos creyendo. Mire, usted viene el sábado al matutino y ahí se arma una oración y ahí se arma un meneo poderoso. Pero ¿qué pasa? Que no nos dura mucho. Parece que la recarga no da para mucho. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad, cuando nos encontramos con lo que nos toca a cada uno, como que se nos acabó la fe. Y hacemos así,
y marcamos y dice, no tiene saldo suficiente para esta llamada. Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en estar ahí a los pies del Señor, en la brecha, en su presencia, metidos con Dios, porque las demandas son muchas, pero Dios tiene cómo suplirnos todo lo que necesitamos de parte de Él para que podamos nosotros, como dice la palabra, resistir el día malo, resistir las tentaciones, resistir las ofertas. ¿Anclados en qué? En que tal como el Señor prometió, Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, ni nos dejará, ni nos dejará. Pero, ¿qué pasa en el camino? ¿Qué pasa en el trayecto? Se nos olvida, bajamos la guardia. Algunos cometen el error de apartarse, separarse. Y no sé si usted ha visto en Discovery Channel y esos Animal Planet, cómo el enemigo, el depredador, ve su potencial presa. Dice, esta es la que viene cojeando, la que está más flaquita, la que con frecuencia, quizás hasta por distracción, se sale del grupo, de la manada, la que es fácil hacerle blanco. Dice, ok, la identifica, ya está identificada. Entonces, luego viene y le salta encima. ¿Y ustedes se han fijado dónde es que la agarran? Aquí, mire. Y usted se fija que el depredador no entra en desesperación, ni en prisa. Se queda tranquilo después que apretó. Y cuando ya sabe que está muerta, entonces continúa su proceso. Se va a cenar tranquilo por un par de días. Por eso debemos estar ahí conectados, vinculados, porque si nos apartamos, y no es que, pues hay que ir todos los domingos a la iglesia y el domingo que yo dejo de ir me condené. No, no es eso. No, es que si tenemos el hábito, si somos consistentes, porque si hemos creído que Dios es el que prometió estar con nosotros, que Él es el que nos pide en su palabra, porque sabe la necesidad que tenemos de Él, de que nos congreguemos, de que nos reunamos, de que estemos en sus asuntos, que estemos en el discipulado, que estemos en la oración, porque Él sabe la necesidad que tenemos de Él. Dios sabe más que nosotros mismos la necesidad que tenemos de Él. Entonces, como Él lo sabe, dice, mis hijos, no se me aparten, no se me alejen, porque yo sé quién anda detrás de ustedes y sé con cuáles intenciones y sé lo que procura. Entonces, como yo sé que la manera de ustedes permanecer salvaguardados, cubiertos, guardados, es estando ahí en la brecha, en el propósito, en el ministerio, en el llamado, en la delegación, en la obra, en la honra. Como yo sé que es así, yo siempre los voy a estar echando para acá. Vengan, echen para acá. Vengan para acá. Y los que se apartan, vienen las consecuencias. ¿Se va la misericordia de Dios? No, Dios sigue siendo el mismo. Recuerden que Dios está cuando estamos aquí y cuando no estamos aquí. Porque Dios no es Dios de lugares, de sitios, de plazas. Dios está aquí. Pero Él va a estar aquí en la dimensión conforme a qué tanto nosotros le demos espacio para que Él obre, para que Él actúe, para que Él se manifieste. Entonces Dios nos dice en este día, mis amados, que Él está con nosotros en todo tiempo, en todo. Y el Señor, en lo que tiene que ver con esta parte de la palabra, nos convocó para eso. Si usted, cuando finalice este tiempo, se va con eso aquí, el Señor está conmigo. O sea, no importa la situación, el Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Porque es Él que lo dijo, es Él el que lo prometió. Y de hecho hay un verso que nos lo sabemos, Mateo 28:20. Dice, hablando del Señor Jesús, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que guarden la palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y usted sabe lo que me gusta,
que no dejó que nosotros dijéramos amén. El mismo Señor dictando esta palabra, Él la selló. O sea, eso es tan cierto, tan verdad, como la palabra misma lo es en todo, que no dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, para que cuando usted lo lea diga amén. No, Él mismo puso el amén. Y mire, es tan de Él que hasta en mayúscula está. En mayúscula, o sea, yo digo esto y lo sello. ¿Cuándo está con nosotros? Todos los días, mis amados. Oiga, todos los días. Y si usted cree que todos los días es poco, dijo, hasta el fin del mundo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Esa promesa de yo estoy con ustedes tiene frutos diferentes en conforme a cómo nos abracemos a ella. Para el que la cree, para el que se abraza, para el que se ciñe en esto, ve la mano de Dios de una manera diferente al que la suelta y no estoy en eso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, ya nosotros finalizando este tiempo, en este día, nos dice? Afiancémonos a la fe. Cuando vemos el mundo, cada día está peor. ¿Y usted sabe cuál es la esperanza? Que va a estar peor. Pero es el mundo. No somos nosotros. No somos los cristianos. No somos los creyentes. No somos los que en los que el Señor ha depositado un sello de su gracia, de su promesa, de su palabra y que ha prometido estar con nosotros. Entonces, nosotros somos los llamados, y lo decía el pastor el domingo, y creo que el miércoles repetía una parte, a ir y ser esos que en medio de las situaciones pueden llevar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Quizás usted esté peor que el otro, su realidad, su situación sea peor que la del otro, pero usted es el que tiene la palabra, usted es el que tiene la revelación, usted es el que tiene la promesa y usted es el que tiene que ir a dar la palabra de aliento, de ánimo, de esperanza, de consuelo, de fortalecimiento. Y es lo que Dios quiere, o sea, que nosotros podamos andar en un nivel de certidumbre, en un nivel de confianza, en un nivel de fe, en un nivel de esperanza, de que sea notorio en nosotros que Dios está con nosotros en todo tiempo. Oiga, en todo tiempo. Que el comportamiento nuestro no siempre está alineado, no siempre es afín, no siempre es conforme a lo que Dios requiere de nosotros. Pero como Dios no se mueve, Dios es inmutable, Dios no se deja sacar de sus casillas, como decimos, su propósito no se desenfoca por el comportamiento nuestro, independientemente de lo que hagamos, Él sigue con nosotros. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.